Bueno, muy buenas noches para todos. Esta es la segunda clase de español. Te agradezco, Dani, el micrófono. Vamos a ver en el día de hoy vamos a ver las reglas básicas de ortografía. Entonces, lo vamos a ver pues a través de, vamos a ver las reglas y ustedes me van a ayudar con los ejemplos. Entonces, les agradezco activar el micrófono, Dani, cuando te dé la palabra. Listo, profe. Y mientras mantenerlo desactivado. ¿Listo? Bueno, en nuestra primera clase, la temática fue sobre elementos fundamentales de la gramática española. Ese fue el tema de la primera clase. Esta clase ya como segunda clase va a tratar sobre la ortografía, que es uno de los elementos principales del lenguaje. Entonces, primero vamos a mirar las reglas ortográficas por acorde con la gramática española, y vamos a arrancar con las mayúsculas. Entonces, Karen, ¿cuándo utilizamos mayúsculas? ¿Cuándo recuerdas que tenemos que utilizar las mayúsculas? Cuando empezamos a escribir alguna palabra. Sí, señora. O sea, en los inicios de una frase siempre vamos a tener mayúsculas. También cuando tenemos nombres propios, ¿sí? Sea de países, de personas. Y también cuando utilizamos abreviaturas, ¿sí? Esas son las partes fundamentales cuando utilizamos la letra mayúscula. Entonces, esto es sobre todo cuando estoy escribiendo, y cuando yo leo un texto, pues siempre que vaya a iniciar un párrafo, o se vaya a iniciar un determinado texto, siempre van a aparecer las mayúsculas, y como se ve ahí en los ejemplos, también después de que hay un punto seguido, porque hay puntos que se separan ideas y entonces van a quedar en párrafos diferentes, pero también puede haber puntos seguidos, que es cuando tengo un párrafo muy extenso y tengo que dividir ideas, pero todos tienen una relación, y ahí también utilizo la mayúscula. Bueno, entonces ese es el de las primeras reglas ortográficas. Vamos con el uso de la B. Entonces, la B larga, como le decimos comúnmente, o B labidental, ¿sí? Se utiliza en verbos terminados en vir. Entonces, ahí hay ejemplos: subir, recibir, escribir, concebir, prohibir o percibir. Entonces, ahí hay tres excepciones, que son hervir, servir y vivir. Entonces, ayúdame, Olver, con ejemplos que no estén acá. Un ejemplo que no esté ahí, que termine en vir. Escribir. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está escribir. Otro. Ay, señor. Subir. También está ahí. A ver, ¿quién ayuda? Dani, ¿tienes un ejemplo de verbo terminado en vir que no esté ahí? Estoy pensando, profe. Profesor, un ejemplo podría ser construir. Pero es terminado en B y R. O sea, Profe, servir. Servir es con B pequeña, como aparece acá. Es una de las excepciones. Bueno, ese está difícil. No es tan fácil encontrar el ejemplo, ¿sí? Entonces, Profe. tendríamos... Dime, ¿cuál? ¿Cuál, Orber? No, me equivoqué yo ahí.
Está yo equivocado. Yo le di esto escribir. Escribir. Recibir. Bueno, está pendiente entonces ese ejemplo y la intención es que parte del ejercicio que vamos a hacer de ortografía va a ser encontrar palabras que no aparezcan acá, pero que cumplan la regla ortográfica. Aquí aparecen palabras con bu, bur o bus al principio, en la mitad o al final de la palabra, ¿sí? Entonces, aparece, por ejemplo, buque, búfalo, bucear, buzo, burbuja, burlar, burla, buscar, búsqueda, ¿sí? Entonces, ahí aparecen con las tres opciones. Bu, las primeras, bur, las segundas, y bus, las terceras. Entonces, voy con Karen. Una para que vaya en la mitad o al final. No, profe, pues yo tenía era de la principal, cuando empieza Bueno, a ver, entonces dame un ejemplo de esa. Búcaro. Búcaro, listo. A ver, Dani, un ejemplo con que tenga en el intermedio. Con cualquiera, profe. Sí, con cualquiera. Mm, La palabra, o sea, la sílaba bu, bur o bus. Buscar. profe, burro. Burro sí tiene, pero esa la tiene al inicio. Listo. En la mitad, busquemos uno en la mitad. Yo les voy a dar un ejemplo. Rebusque. Rebusque. Esa es con B larga. ¿Mm? Aquí aparece al final autobús. Entonces pensemos en la mitad o al final. Deme otro que sea en la mitad. Hay uno que tiene tanto al principio como en la mitad, como este, que es un verbo que es burbujear. Burbuja tiene bur al principio y bu en la mitad. Uno en la mitad puede ser contribuir. Contribuir. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, vamos con otra de las reglas de la B. Dice palabras que la B va antes de una consonante. Entonces aquí vemos, por ejemplo, brillar. La B está antes de la R. Brocha, brazo, cobrar, blusa. Aquí, ¿cuál es la consonante? La consonante es la L. Blanco, vuelve a ser la L. Absorber, ¿cuál es la consonante? La S. Abdicar, ¿cuál es la consonante? La D. Entonces, voy con Dani. Ayúdame con una distinta a los que hay acá. Bruja, profe. Sí, bruja. Perfecto. Listo. Karen, ¿tienes otra? Abanicar. ¿Cuál? Abanicar. Pero ahí está antes de una vocal. Abanicar, antes de la B hay una vocal que es la A. Es que sea una consonante. No, profe. Olver, ¿tienes otra que no aparezca acá? No, profesor. Te voy a ayudar con una. Cubrir. Cubrir. Profe, brincar. Brincar también. Perfecto. Perfecto. Listo.
Entonces ahí ya tenemos varios ejemplos. Ahora, Olver, vamos con este que dice pretéritos imperfectos que terminen en aba. Entonces ahí el ejemplo es cantaban, saltaba, soñábamos, dabas. Buscaba. Entonces, gustaba. Otro verbo, a ver, Profe, montaba. montaba. Todo lo que termine que sea pretérito. Todos esos pertenecen al pasado, ¿no? Pretérito es pasado. Ok, vamos con la letra C. La letra C dice que estén delante de E e I. Se utiliza la letra C. Entonces, ejemplo, o sea, estos serían iniciando con C o sí. Aparece cerillas, cerezas, cines, ciruelas. Entonces, John, ¿qué otro ejemplo que comience por C, sí? Pero pienso, profe. Centrado. Centrado, listo, perfecto. Que empiece por sí, Karen. Círculo. Listo. Que empiece por C, Olver. Distinta a las que hay ahí. Distintas a las que hayan ahí. Se pueden Sí. frutas, ciruelas. Ahí está ciruelas. Ah, Que empiece por C. tiene por ser. Cigarro. Bueno, empieza por sí, listo, cigarro. Dani, que empiece por C. C-E. Cecilia, profe. Es un nombre. Digamos que yo pudiera Cerro. decir que... ¿Cuál? Cerro, listo. Cerro, cerca también, ¿no? Bueno, hay varias. Uso de la D. Aquí vamos a ver resumidas las reglas ortográficas. Yo les voy a pasar un documento donde están pues la mayoría de reglas que básicamente son por cada letra. Entonces vamos con la D. Dice, palabras en singular que conservan la D en plural. Pared, paredes. Verdad, verdades. A ver, voy con John. Ejemplo que tenga ese comportamiento. Tanto que en singular y en plural conserven la D. Espere. Entonces, mientras te voy a dar uno. Bondad, bondades. Virtud, virtudes. Sí, señor. Perfecto. Ok. Vamos ahora con imperativos verbales, excepto as del verbo hacer. Entonces, cuando dice salir, escuchar, comprar, pensar, entonces verbos que terminen en esas características, que sean imperativos. Esto es como órdenes. Imperativo es una orden. Entonces voy con Karen. Se puede soñar. Soñar. Pues Soñar. no, eso no se- Claro, todos los verbos. Soñar, bailar, cantar, terminado en D. Y eso implica imperativo de verbos y termina en D. Vamos con la letra G. La letra G aparece los sonidos ga, go, gu, ge y gi. Y esos sonidos pueden ir en distintas partes de una palabra. Pueden ir en la mitad. El ejemplo que hay ahí es regadera. Eso está en la mitad. Pueden ir al inicio como gorro o gusano. Puede ir en la mitad como juguete o puede ir al inicio como guisante. Entonces, ejemplos de esto, Olver, que no estén ahí. Gustar. Sí, señor. Dani, otro ejemplo, que no esté ahí. Profe, guitarra.
Sí, señor. Perfecto. John, un ejemplo que no esté ahí. Guía. Sí, señor. Guerra también, ¿no? Guerra. Sí. Reguero, por ejemplo, reguero. También hace parte de esa regla ortográfica. Palabras con las sílabas geo, gio, gia o gia con acentuación, excepto bujía, herejía y apoplejía. Entonces ahí está geografía, colegio, elogiar, geología. Entonces, Karen, ejemplos que no estén ahí, que cumplan esa regla. No, profe, ahí sí me corchó. Un ejemplo, plagio. Se escribe gio, plagio. Olver, tú. Jinete. No, jinete es con J. Entonces, no aplicaría. Tiene que ser geo, gio, gia. Gigante. Giovanni. ¿Cuál? Giovanni o Giovanni. No, los nombres no tienen en realidad ortografía porque hay gente que escribe, por ejemplo, Giovanni con Y. Entonces no tienen ortografía los nombres. Profe, Por ejemplo, lejía. lejía es una... sí, lejía, sí señor. Lejía aplica. Geopolítica. Geografía ya aparece ahí. Todo lo que tenga geo, ¿no? Geógrafo, geología. Geología, por ejemplo, tiene las dos, ¿no? Al principio geo y al final gia. Psicología, todas las profesiones, psicología, todas esas profesiones que terminan en gia, que es como estudio de biología, todas esas terminan en gia. Con gio puede ser adagio, ¿no? Adagio. Presagio también aplica ahí. La sílaba que tiene gen, o sea, las sílabas con gen, ya sea al principio, en la mitad o al final. Pensemos en al principio, Dani, que tenga al principio gen. Profe, gente. Ya está ahí. Otro. Profe, jengibre. Jengibre, sí, señor. Aunque jengibre, espere, miro. Jengibre, si no estoy mal, no, el jengibre es con J. El jengibre es con J. Genética, por ejemplo. Genética sí tiene gen al principio. Gentilicio, que es como le dicen de donde proviene uno. A nosotros nos dicen bumangueses. Entonces ese es nuestro gentilicio. John, una que tenga en la mitad la palabra gen. Urgencia. Sí, señor. Y al final, Karen, que tenga al final gen. ¿La tienes, Olbert?
Yo tengo una, profe. ¿Cuál? ¿Cuál? Subgerente. 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 Pero ahí no hay, no es, gerente sí tiene la G, Sí. pero no tiene GEN, que es la que dice acá que tiene la característica. Serviría para, no, pero ese es verbos terminados. Entonces, al final, Karen, una que tenga al final. No, profe. Alguien que tenga una que aparezca al final. Margen, a ver, una que tenga gen al final. A ver, que tenga gen al final. Profe, ¿Cuál? surgen, ¿Cuál? surgen. Surgen. Sí, señor. Muy bien. Perfecto, Dani. Esa es. Y terminamos con esta que de esta primera fase de lo que vamos a ver de la clase, que son verbos terminados en ger y gir, distintos a tejer y crujir. Entonces, verbos terminados en ger o gir. Voy con John. Crujir. Crujir es una excepción, mírala acá. Ah, sí. Espere, profe. Profe, conseguir. Termina en gir, no en gir como dice ahí, pero sí aplica para la G también. Extinguir. Extinguir. Sí, señor. Sí, señor. Profe, se puede sugerir. Lo que pasa es que ahí termina en gerir, no termina en gir como dice acá. Pensemos en ger. Recoger, por ejemplo. Ese sería con G, ger, terminado en ger. Bueno, entonces aquí vamos como por la mitad de la clase de reglas ortográficas. Entonces, yo ahora al grupo les voy a mandar el link de la segunda parte para que se conecten. ¿Listo? Y nos conectamos en unos 15 minutos si están de acuerdo. ¿Les parece? Señor.